más tecnológico, todo es más aplicación, usar conceptos que vimos, pero viene bien para que ustedes cuando lean, si en algún momento tienen tiempo de leer, vean que habíamos empezado a hablar de la teoría de doble capa, habíamos dicho que la teoría de doble capa no era tan simple de entender, no era una cosa que podía ser entendida y que hay gente que estudia la teoría de la doble capa durante toda una vida. La teoría de la doble capa están estudiando y es por eso que estas teorías que habíamos visto, la Helmholtz, la Guy-Chapman, la solución, depende de cómo los iones están distribuidos en la solución, son simplemente aproximaciones de la realidad. Y cuando uno hace teoría, eso, el modelo que usa, pega mucho en el estudio del material. Entonces, esta transparencia le había mostrado a ustedes como repaso, dado que es temprano, así esperamos los compañeros. El objetivo de esta clase era tratar de entender, por lo menos por arriba, qué es el fenómeno de sobrepotencial que existe en la carga de un acumulador y en la carga y la descarga de un acumulador. Eso existe en todas las baterías de litio, pero es importante en el tema de hidrógeno. Y como van a ver en la última transparencia, ustedes saben que yo soy de repetir las cosas, la letra por la sangre entra, dice la Biblia, así que vamos a ver de vuelta que en la celda de combustible fuel cell, esa pérdida llega hasta el 40% sobre potencial. Y se debe a uno de los electrodos, no al de hidrógeno, al electrodo de oxígeno. Y entonces todos los laboratorios de hace 40, 50 años están estudiando cómo pueden llegar a reducir esa sobrepotencial, cómo pueden llegar a reducir este valor. Y es por eso importante conocer las leyes que lo rigen, las leyes que lo definen, las leyes que muestran a qué se debe esos sobrepotenciales para tratar de mejorar. Entre ustedes y nosotros no hemos logrado mucho en la humanidad en mejorar eso. Porque la verdad que un electrodo de celda de combustible, como van a ver, es una copia del ser humano. En la célula existen esas reacciones. Donde, adelante, ustedes saben que el cuerpo humano es un conductor, donde los impulsos nerviosos de las neuronas se transportan por iones hasta la parte del cuerpo y la fotoquímica, la fotobiología te dice que el rendimiento de las células con la energía fotoquímica eléctrica, porque uno mira la biología y es la perfección. Así fuimos creados, así que esto es todo bárbaro. Sin embargo, hay grandes pérdidas de este tipo en el cuerpo humano también, 40, 50%. Así que no podemos mirar mucho tampoco la creación. Después les hablé acerca de una ecuación, que voy rápido, como la describí. Voy rápido con esta, que es la ecuación de Bettel-Volmer. Esta ecuación define la transferencia de carga. Esta es una ecuación muy importante porque después, con las simplificaciones correspondientes, logramos obtener simplificaciones para estudiar en la práctica. Recuerden el libro capítulo 3 de Barth, si alguien quiere profundizar, porque la idea es, yo le voy a dar un pantallazo de lo que es la electroquímica, de lo que es las tecnologías. Y ustedes en algún momento, si necesitan, les voy a dar toda la bibliografía para que se metan y profundicen. Este tema, el libro de Barth, que no le dejé el PDF porque no lo tengo, si alguien lo encuentra me lo manda. Tengo el capítulo 3 que traducido son los mismos términos que yo les mostré en la transparencia. ¿Por qué les digo que es importante conocer directamente el sobrepotencial versus la corriente? Porque estas son todas constantes. El R es la constante de los gases, la T la temperatura, el número de electrones, la constante de Faraday, y el I0, que es muy importante, que yo les decía que es la huella digital de cada uno de los metales.
Cada uno tiene su propio I0, que se llama corriente de intercambio, que define cuán bueno o cuán malo es el metal. O sea, yo podría hacer una curva póngale de corriente de intercambio. Esta es la curva Volcán. Estoy macaneando al poner I, usan otros parámetros de reacción, pero los que tienen mayor valores de I0 es el platino, el paladio, el níquel y todos los demás metales. O sea que si yo quiero hacer un buen electrocatalizador, debería todavía, a pesar de que eso se sabe hace 100 años, usar el platino. Es una de las limitaciones que tiene la celda de combustible. Estamos organizando un curso con el doctor Waden, está organizando un curso, una maestría de hidrógeno, que yo les recomiendo que la tomen, donde leí un paper esta semana donde con la inteligencia artificial mezclaron todos los parámetros necesarios en una celda de combustible para ver cuál era la aleación óptima, porque la idea es, si vos diluís el platino, que cuesta mucha plata, aunque se usa poco platino, se usa 0,5 miligramos por centímetro cuadrado de electrodo, pero cuando vos hablás de celda de 1 megavatio, es mucho dinero, son kilos de platino. Están buscando cómo aliar el platino al cromo, al molibdeno, para bajar el precio del platino. Y la inteligencia artificial, voy a ver si lo busco el paper y lo comparto, logró, poniendo todos los parámetros, que hay una aleación que es titanio, cromo, manganeso, que es la mejor, 10 veces mejor que todas las demás, pero menos que el platino puro, ¿no? Pero eso abarataría el precio del catalizador, del platino. Sí. ¿Puedo hacer una consulta? Es un gusto. Estamos para eso, para aprender. Yo aprendo como ustedes. Bueno, seguramente muchos a veces no conocen esta emoción que es el corazón de la electroquímica, ¿no? ¿Cómo determinamos el I sub 0? Claro, el I sub 0, usando esto, ese es un trabajo de todos los días de él, o cuando trabajaba en tema de corrosión, se determina como esto es una constante. Si vos representás, a ver si lo tengo más adelante, una buena pregunta esa, porque es útil. Con esta curva, aplicando logaritmo, tenés la parte lineal a menos de 100 milivoltios, entonces en esta zona tenés una constante, la constante R. ¿Por qué? Porque la pendiente saca la constante. Y de esta constante tenés R, que lo sabés, T, la temperatura, que la mantenés constante, el número de electrones, si se sabe el mecanismo, y ahí despejás el I0. ¿Cómo se sienten para el examen? ¿Lo van a rendir? Espero que todos, ¿no? Así me hacen trabajar y yo no puedo ir a la playa a resfriarme, corrigiendo exámenes. Nadie se animó a decirme que sí, ¿eh? Yo sé que algunos lo van a rendir el examen. Capaz que yo se lo rindo por ustedes, así hago número. Arnaldo, la polarización por activación, tanto anódica como catódica, ¿es buena o es mala para el proceso? Mala. Mala porque es mala. Todo lo que es malo para hacer plata es malo en nuestra sociedad individualista. Y te saca dinero. La polarización es miles y miles de dólares que tenés que gastar en una mega planta para, como le decía el ejemplo, si vos querés electrolizar agua, el potencial termodinámica es 1,2. ¿Qué sería bueno? Que si vos aplicás 1,2 voltios con 2 grafitos en una solución de agua acidulado con álcalis, tendría que tener 1,2 voltios y ver las burbujitas de hidrógeno. No ocurre eso. Las mías, hasta 3 voltios tengo que llegar en la cátedra, en el voltámetro de Hoffman. Y las mejores creo que 2 voltios, pero no le creo mucho, ¿eh? O sea que ahí tenés entre 1,2 y 2 voltios, 800 de milivolt en una sola reacción. Imagínate, eso lo reproducís tantas veces que se transforma en watt, kilowatt, tranquilamente.
Y ahí dijimos que la otro tipo de polarización, no activación, sino los de concentración, estaba regido por una ecuación que es la de Nernst-Planck. Él es un experto, seguramente, porque en el fenómeno de transporte lo dan esa ecuación, ¿no? La guía Stock seguro. Sí, se ve. Se ve mucho, sí. ¿Todo cruzaba la materia de él? Pues yo no me acordaba, hace tantos años que la estudié, tuve que volverla a repasar. Y acá tenés contribuciones ¿de qué? De la difusión debido al gradiente de concentración, a la migración en el acumulador debido al campo eléctrico y la convección por medio de las fuerzas externas. De estas tres influencias, todos producen sobrepotencial. Pero vamos a ver cómo los ingenieros inteligentes lograron tratar de sacarse encima esta o minimizarla y queda solamente la difusión. O sea, el problema que yo voy a seguir teniendo en las baterías de celdas de combustible es los sobrepotenciales por difusión y no existen por migración, porque usa soluciones electrolíticas, por ejemplo, muy fuertes. Para una batería alcalina de níquel-cadmio, níquel-metal-dura, usa 6 molar de hidróxido de potasio. Para una electrólisis de agua, en medio alcalino usa 31% de hidróxido de potasio. Así que miren qué valores concentrados para sacarse de encima. En cambio, si usara el mismo reacción con una solución 0,01 molar, ahí tendrías sobrepotenciales importantes que tener en cuenta. Esto se calcula todo. Esto es una vista panorámica que yo quiero que ustedes tengan. En los libros que les dije está de sobra explicado para poder ver la situación. Seguimos repasando. Arnaldo, quizás sería bueno Sí. aclarar un poquito lo que es, cuál es la diferencia entre una difusión y una migración. Bien, esa es una buena pregunta. La difusión, como el término indica, es el tiempo, por ejemplo, no unidad de tiempo, ¿no? Que tarda en llegar, pasar por una determinada bulk de solución, el ion que llega a la superficie. Inclusive, no solamente la difusión es de iones en solución, la difusión es también en iones en los sólidos. Hasta hay un microscopio ahí en NIFTA, que es el microscopio, ya vamos a hablar un poco del efecto túnel, que una de las investigadoras, María Elena Vela, ella logró medir cómo en un oro, el oro se mueve in situ, un átomo de oro lo marcó y vio cómo se mueve a través de la superficie y calculó el coeficiente de difusión de ese átomo de oro. Eso existe en todos los iones. En cambio, cuando vos hablas de convección, tiene que ver con movimientos del electrolito. Movimientos de electrolitos que podés evitarlos por el movimiento, por ejemplo, con una agitación, pero en ninguna pila se te va a ocurrir meter un agitador. Y por eso es que se diseñan los electrodos de manera que están de una forma que no pueden ya mejorarse, digamos, que esto casi se anula, estos dos fenómenos. O sea, la convección por medio de fuerza mecánica, que sería Esto sería migración. Y entonces tenemos la ecuación de Fick, que todos estamos concentrados en y sabemos, los mecanismos de migración y convección se desprecian, por eso lo puse en rojo, porque en adelante vamos a tratar solamente con esta ecuación, con la ecuación de Fick. Bueno, esta ecuación, que es la ecuación de Fick, fíjate que tiene como términos n, que es el número de iones difundidos por centímetro cuadrado, d, el coeficiente de difusión, que no me acuerdo era creo segundos sobre centímetro cuadrado o al revés la unidad. Longitud al cuadrado por tiempo. Longitud al cuadrado Por tiempo. por tiempo. Eso es el coeficiente de difusión. Concentración de los iones en el seno de la solución,
se ve era la concentración en la proximidad del electrodo, y E es el espesor de la capa superficial del electrodo, donde no hay agitación. Ustedes van a ver que si ustedes tienen la posibilidad de agitar la celda, van a poder darse cuenta que disminuye mucho los fenómenos de difusión. O sea, no van a tener problemas en el transporte, pero ninguna batería y ninguna celda de combustible se agita. Entonces hay que tener muy en cuenta este fenómeno. Si llega a una expresión donde ven que hay una corriente límite. ¿Qué es la corriente límite? Que no podés tener potencial por arriba de esta corriente, o sea que no hay corriente eléctrica. Llegada a la corriente límite, ya lo van a ver en la curva, ahí se termina todo. Entonces, IL, corriente límite, es la corriente de difusión que se alcanza cuando la concentración de iones en la superficie del electrodo es cero. El valor de la corriente límite depende de la velocidad de agitación, de la temperatura del electrolito, de la posición del electrodo y del tipo de electrodo. Eso es las características que tiene. La agitación y la temperatura disminuyen mucho la polarización de difusión. ¿Se la imaginan ustedes por qué, no? Agitando, como dijimos, los iones se acercan a la superficie y hay reactivos. ¿Y la temperatura? ¿Qué opinan? Yo a alguien le dije en la clase pasada. ¿Por qué la temperatura ayuda a la difusión? Mayor disociación de iones. Claro, la temperatura es de efecto térmico, hace mayor movimiento de iones, chocan entre ellos, mayor movimiento, y se acerca más también, como la agitación. Ahora, yo les dejo un problema a ustedes para que lo piensen. Yo no sé si se lo puedo contestar hoy también, ¿eh? Si ustedes representan, eso depende también del tipo de material y electrodo, pero si ustedes representan, no sé, la corriente, que es un índice de la reacción, versus la temperatura, y eso lo hice experimentalmente yo, repito, no se puede repetir para otros, pero más o menos todos, la corriente aumenta mucho con la temperatura, o sea que es bueno calentar un poco las pilas, no se le vaya la mano. ¿Ustedes nunca tuvieron la experiencia de cuando se le descargó una pila primaria, que ya no la puede cargar, la ponen en el techo para que tome sol un poquito y recupera un 10-20% de la carga y la puede seguir usando? Esa es una práctica que se hacía con las pilas antes que salgan las pilas alcalinas. A eso me refiero. Las pilas tradicionales que uno conoció de chico. Cuando uno conoció de chico, hace un siglo, ¿no? En el siglo pasado. Las ponías a calentar y te hacía funcionar. Lo he hecho varias veces. Una vez estaba manejando por Texas un auto eléctrico a plomo ácido y por supuesto la autonomía de esos autos son muy pesados y la batería tiene las limitaciones de las plomo ácido que tiene. Si tenemos tiempo le puedo dar una clase de plomo ácido, a pesar que hablamos de litio, para que ustedes sepan cómo manejar un acumulador de plomo en la carga, en la descarga, para medir el estado de carga. Si tenemos tiempo se la puedo dar. Y ustedes me lo piden, ¿no? Porque no está dentro del programa. Ese tipo de baterías te embroman, llegan a la corriente límite bien fácil. Estaba en una, me acuerdo que era la calle 6, Sixth Avenue, y los autos pasan casi como en Perú de la velocidad que pasan, y el auto, por más que aceleraba, se me quedó ahí. Y lo paré el coche, y me puse la banquina, esperé media hora, porque ahí no había enchufe para el auto, y lo prendí y me llevó a la primera casa para poder cargarlo. ¿Por qué? Porque se ve que llegué a la corriente límite, le di espacio a que los iones difundieran en la superficie y me dio suficiente carga como para hacer unos pocos kilómetros. Esa es la pregunta del millón. Yo no quería contestarte eso, porque no la sé. En el caso de las baterías níquel, metal, hidruro,
esta temperatura es más o menos 60 grados centígrados. Lo mismo que el celda de combustible. Después empieza a bajar. Y no sé muy bien por qué. Decime. Es cierto también que las baterías, mientras a más temperatura se encuentran, más rápido se degradan. Eso es verdad. O sea, digamos que por cierto lado es favorable, o digamos instantáneamente podría ser favorable, pero a la larga es favorable. A la larga es favorable, lo mismo que usar altas corrientes. Al principio es bueno porque vas más rápido con el coche, pero a la larga con el celular. Si vos lo cargas el celular a velocidades menores de 10 horas, en 2 horas, 3 horas, velocidades altas, ese celular en poco tiempo no tenés baterías. Por lo que decías. Y la temperatura pasa lo mismo, exactamente igual. Pero en este caso no es degradación, porque la degradación ocurre a través de los ciclos, no es tan rápido. Esto lo ves en un experimento. A mí lo que me pasaba con las pilas era que cuando ya no tenía carga, uno lo chancaba las pilas, y entiendo que internamente se rompían algunas cosas. Y luego ya tenías carga. Por lo menos para un 10% más. Posiblemente, o a lo mejor ayudaba al fenómeno de difusión. Pero una consulta más. Usted comentaba que en el ejemplo del vehículo que se quedó sin carga, llegó a la corriente límite y bueno, luego ya no funcionó más. No. Entonces, yo le entendía a la corriente límite como un tope de corriente en el que si subes más de esa corriente instantánea, ya no, digamos, ya no tienes tensión en la batería. Correcto, esa es la idea. Pero en el ejemplo que usted está dando, yo entiendo que es un acumulado de corriente, como si fuera, o como si estuviera hablando más de la capacidad de la batería en lugar de la corriente. O sea, como si estuviéramos hablando de amperios hora en lugar de amperios. Y que está relacionado, porque la carga es I por T. O sea, si vos no tenés más iones en la superficie, no hay reacción, no hay transferencia de carga y la batería muere. Claro, pero en todo caso, esa corriente límite, la unidad de la corriente límite estaría netamente en amperios o estaría en amperios hora. No totalmente en amperio. La corriente es amperio, o miliamperio, o lo que sea, pero es el amperio. Pero el fenómeno por el cual a mí se me paró el auto, salvo que haya un defecto eléctrico que no creo, es porque no tuve más reacción química, porque se agotaron los iones. Pero yo creo que te refería a otra cosa. Porque también podría ocurrir que se me haya acabado la carga del plomo, del dióxido de plomo. O sea, gasté toda la capacidad, como decís vos, y ya no puedo seguir porque no tengo capacidad, pero entonces no habría revivido por esperar un tiempo. Porque si no tenés más capacidad, no tenés más plomo 4 que pasa a plomo 2, por más que esperara un tiempo, no, o sí, a lo mejor una reestructuración interna del plomo, que algo de plomo recuperó el plomo 4, no sé eso bien. Arnaldo, ¿permite hacer un comentario, por favor? Sí, por favor. Lo que sucede también es algo que también muy importante que hay que tener en cuenta cuando hay un flujo de corriente. Hay un espesor de capa de difusión, correcto. Entonces, cuando la corriente se incrementa, esa capa de difusión, la concentración de los iones en la capa de difusión correcto, se reduce. Y cuando se alcanza la capa límite, se alcanza una pobre concentración en esa capa de difusión que ya no permite el intercambio correcto de iones y la reacción cae. Entonces, hay... ¿Se dan cuenta? Él lo explicó más físico-químico. Yo le hablo de los iones que llegan a la superficie, pero él me habló de la primera capa, la de Helmholtz, que esa capa está definida a veces con un coeficiente de difusión, que es un espesor de la capa límite, que se achica tanto, como dice él, que ya no hay más iones para que reaccionen. Y ese valor se tiene mucho en cuenta en los cálculos, la capa límite, como vamos a ver. Sí, cómo no. Para entenderlo mejor, si tengo una batería, por ejemplo, de 100 amperios, ¿no? Sí, normalmente la del auto de arranque son de 70 a 100 horas, los camiones un poco más. Para un vehículo eléctrico, por ejemplo, ¿no? Que sea litio o ferroso. Generalmente son de 70 a 100 horas, amperios hora. 100
quiere decir que solamente hasta un máximo de 100 amperios hora puedo hacer la carga y pasado eso ya no. Ahora te tengo mostrado, eso es corazón de todo esto. La carga se debe a un material activo, te lo voy adelantando, la letra con la sangre entra. Te lo voy adelantando. Cuando vos cargas, lo que estás cargando no es solamente la superficie. Hay baterías que funcionan con una capacidad superficial, pero es el bulk. Es un montón de material activo. Cuanto más material activo, más carga tenés. Entonces, cuando vos cargas, teóricamente, llegás al 100%. Por ejemplo, 100 amperes, le pasas una corriente, ponele de 10 amperes durante 10 horas, tenés 100 amperes. Esa es la velocidad que se usa para cargar. Cuando llega a ese número, no podemos. Cuando llega a ese número, de vuelta, me estoy adelantando, van Premier. Cuando vos vas cargando, vamos a poner, suponete que sea Q, coulombios, I por T, versus el tiempo, vos vas a tener una curva así, que empieza a una carga muy pequeña, después va a ir aumentando, va a haber un plató, este es el plató donde te indica cuando va pasando el elemento de una carga menor a una carga mayor, y cuando llegaron al 100%, a un tiempo de 10 horas, por ejemplo, acá empieza a aumentar, no la carga, en este caso sería el potencial. Vamos a poner dos potenciales en volt. Aumenta el voltaje, y no la carga, acá no aumenta la carga, estaría mal esta sigla porque la carga no aumenta más. En realidad lo que cambia es el potencial. El potencial en volt. Cuando llega a las 10 horas, 100% de carga, este potencial aumenta. ¿Y a qué se le ocurre que aumenta? Le seguís dando carga y aumenta el potencial. ¿A qué se debe? ¿Qué opinan? No a la transformación del material activo, a otro fenómeno. A ver si lo pescaron cuando le di esa parte en la clase. Digamos, para ustedes, ¿es bueno esta parte de la curva? La parte de la curva buena es esta, donde vos estás cargando, estás obteniendo todo el material activo cargado para después descargarlo. Al descargarlo sería la inversa. Cuando yo cambio la polaridad de la corriente, voy a ver que esto es así. Y llega a un valor de descarga. Entonces, esta parte que ustedes ven acá no es buena, porque esta es la electrólisis del electrolito. Si tenés ácido sulfúrico en la batería de plomo ácido, se desprende hidrógeno y oxígeno. Lo que somos del siglo pasado hemos tenido problemas en las baterías con ese desprendimiento de gas. Cuando hay problemas, cortocircuitos, hasta llegan a explotar. No solamente de litio explota, también explotaba la de plomo ácido. Eso se fue mejorando. Ustedes saben que alguna batería de plomo ácido, por eso quería darle una clase a lo mejor, le ponían hasta platino, porque el platino es el mejor electrocatalizador, y hacía que no subiera demasiado la evolución de oxígeno. Pero eso es imposible en la práctica. Entonces, lo que les digo yo, el catalizador no lo ponían directamente en el electrodo, ¿no? En las afueras para evitar para que el hidrógeno se combine y se transforme de vuelta en agua. Pero, sí, adelante. Pero eso no se puede evitar con electrónica, digamos. Sí, a eso quería llegar. Pero la batería de plomo no tiene electrónica, las hace caras. Ninguna batería tiene electrónica. Claro, pero de todas maneras tiene un cargador. Tiene un cargador y ahí tiene electrónica, es verdad. Me pescaste, sí. Claro, ahí tiene electrónica, pero todas las baterías de litio tienen que tener electrónica, el BMS, para que acá se me corte, no siga así, porque en la batería de litio es más peligroso. Acá se desprende hidrógeno, puede explotar, pero acá se me estalla la batería porque se me descompone el electrolito. Por eso yo le decía que en la batería el 50% es electrónico, el BMS.
Y cuando explota una batería de litio es por el efecto de la electrónica. Yo le doy la culpa, como soy químico, le doy culpa a los electrónicos. ¿Alguna pregunta? Son cosas interesantes, estoy esperando todavía la gente. Ah, pero ustedes para llegar tarde son peor que yo, ¿eh? Yo tengo la excusa que tengo 1 hora de viaje hasta acá. Mira que si yo hago como los estudiantes en Argentina, 15 minutos y me voy. Bueno, la otra polarización, ya estamos, viene bien el repaso, porque para mí esta clase, como no lo voy a repetir, da la base de toda la compresión de lo que van a ver más adelante. Porque vamos a ver la parte tecnológica a partir de ahora, que viene muy bien para entender todas estas cosas. La parte de resistencia se debe al electrolito. El electrolito tiene alguna resistencia. A los materiales activos. Ya van a ver, por ejemplo, que uno de los cátodos en la batería de hierro-litio, en la cual yo creo que tiene que ser el fosfato de hierro y litio. Y el fosfato de hierro y litio es un cerámico. No conduce, es pura resistencia óhmica. Y algunos son semiconductores, algunos de estos óxidos. Entonces lo que se hace, ya te lo voy a enseñar, el procedimiento, es hacer la síntesis térmica o hidrotérmica en glucosa para que se reduzca una capa de carbón sobre la superficie, que son de 10 Armstrong más o menos, y eso conduce la electricidad. Y conduce y hace que los iones pasen sin problema por ahí, porque es muy finita. Los separadores, las películas de corrosión afectan. Vamos a ver que en la batería de litio, en el ánodo, se forma lo que se llama una capa resistiva, que se llama SEIL, y que esa SEIL es muy porosa, por eso permite pasar los átomos de litio, pero al principio es muy resistente al pasaje de los átomos de litio y produce sobrepotenciales. Eso ya es resistencia óhmica. Entonces llegamos acá al bombón del tema de toda la clase de hoy. ¿Cuáles son los fenómenos de polarización? Dijimos que lo ideal es 1,2 voltios, y esto es una celda de combustible, 1,2 voltios, circuito abierto, y la realidad es esta curva, que cuando vos pasás esta potencial, ya no tenés aumento de corriente. La corriente se va para abajo, estaría en la zona de polarización por concentración, problema de difusión. Y si hay algo de convección también, o migración, estaría visto también en esa parte de la curva. Las otras dos partes sería, la más grande, las resistencias óhmicas, que les comenté recién. Y la parte menos importante es lo que nos da el pan a nosotros los químicos, son los electrocatalizadores. Fíjate que en esta parte aparece el problema de los metales, que les mostré acá, platino, litio, ¿por qué se usan esto? Porque este valor está influenciando, pero es esta, que es la polarización en la catódico y la polarización en el anódico. A ver si tengo alguna transparencia más de este tema. Ah, sí, tengo alguna más para repasar. ¿Hasta acá le quedó claro? Porque esto lo voy a ahora, ya lo hicimos, pero lo voy a reproducir en una celda de combustible. Fíjate cómo estoy mezclando los dos temas. Dijimos que la celda de combustible es una pila. Una pila que mientras le vos le des combustible, que es el hidrógeno, funciona. Porque el otro combustible es aire, lo tenés siempre. ¿Y cuál es la ventaja? A ver si ustedes me entendieron hasta acá. ¿Cuál es la ventaja de una celda de combustible respecto a una pila? Técnicamente hablando, no monetariamente. Por ejemplo, en términos de energía. Ah, esa pregunta la voy a poner en el examen, entonces. Y adelante.
La potencia es mejor la pila. La celda de combustible tiene mucha más energía, porque vos mientras le estés dando hidrógeno, funciona. El problema es cuando no tenés más hidrógeno. Pero en cambio, la pila, como a mí me pasó a mí, se acabó y ya no anda más. Tenés que ir y cargarla de nuevo. Energéticamente se usa, por eso es que los híbridos eléctricos, muchos usan pilas, todos tienen pilas, los trenes eléctricos, todos tienen batería de litio más celda de combustible. Uno le da la energía y el otro le da la potencia, la batería. Por eso que tienen que ir juntos el tema de baterías y celda de combustible. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Si no, vamos a tema nuevo. Ahora enseguida le respondo al profesor y a vos. Fernando, y técnicamente, digamos, ¿en qué nivel, en qué porcentaje de la corriente límite se debería de trabajar para no exceder ese valor? Tenés que llegar acá. Por ejemplo, en una celda de combustible PEM, esto sería 0,4 voltios más o menos. Se trabaja a 0,6. La operación de la celda de combustible es en esta zona. Eso hay que tener en cuenta. Ahí tiene que tener dispositivos electrónicos para que te diga. Algo más importante. Perdón, se me durmió el que me iba a preguntar, pero ahora lo va a hacer la pregunta. Estaba pensando. Yo también cuando duermo pienso. La vez pasada estaba escuchando que estaban desarrollando más a fondo las baterías de estado sólido. ¿Qué diferencia tiene estas baterías con las que se ven normalmente? Mira, te lo respondo rápidamente, porque yo creo que las baterías del futuro van a ser baterías de litio de estado sólido. Pero, ¿cuáles son las mejores baterías de plomo ácido? La de gel, que sería una batería de estado sólido, donde el sulfúrico, el electrolito, está impregnado dentro del gel, una gelatina sería. Entonces, cuando se da vuelta, no se pierde el sulfúrico, son cerradas. Lo mismo va a pasar en ion litio. Están obteniendo algunos polímeros orgánicos, o cerámicos mejor, donde nosotros estamos trabajando con un de circonio oxígeno 2, pero como es tan semiconductor, es muy difícil que los iones pasen por ese cerámico, donde al ser sólido evita el electrolito y por lo tanto evita que estalle, porque no tiene solución, tiene soluciones pero embebida adentro o transporte de iones dentro del sólido. Entonces eso es más seguro. Creo que es el futuro. Bueno, vamos a ver. Disculpe, doctor, hasta aquí. ¿Cuál es lo más importante? ¿El estudio del fenómeno o su medida? ¡Apa! Las dos cosas. Si vos medís, prácticamente resolver el problema, porque la medida te lo indica todo. Pero ¿cómo lo explicás? Yo acá le tengo que decir que es importante el estudio del fenómeno, porque eso tiene que ver con nuestra idiosincrasia latinoamericana. Nosotros lo compramos todo hecho, por lo menos en Argentina, o Chile. Compra tremendos electrolizadores, viene una caja negra y nadie se anima a preguntar al chino qué hay adentro. Entonces eso no me alcanza a mí. Yo quiero este curso, quiero saber el fenómeno, qué ocurre adentro. Y si puedo la abro y veo lo que hay adentro. ¿Ustedes qué opinan? Y es así, ¿eh? Es así y lo experimenté. Por eso le digo por el cabello blanco. La planta que estamos haciendo, que yo le voy a mostrar la semana que viene ya, filminas, le voy a mostrar películas de la que estamos haciendo frente a Dinisto, lo digo porque pasó buen tiempo ahí con
compañeras mías allá en INIFTA. Enfrente hay un galpón que la universidad lo cedió y están haciendo un Unileven, en una planta de batería de ion litio que fue hecha toda ahí en La Plata. ¿Pero qué quiere decir hecha toda en La Plata? Y la rueda no la inventamos nosotros, se la compramos los chinos, que es más barata. Y las máquinas también las compramos los chinos, que son más baratas. Yo compraría en Italia, pero en Italia cuesta 3 veces más cara las máquinas. Entonces, como buenos latinoamericanos, compramos lo más barato. Ya se están corroyendo algunas de las máquinas, porque no las pusieron en funcionamiento. Por eso les digo que, pero ¿por qué lograron ellos hacer esta? Porque hay muy buenos ingenieros que no es suficiente comprar, hay que hacer cálculos de cuál es la producción, de cuánto material activo necesitan, qué tipo de máquina comprar. Ya comprar las máquinas hay que saber. Y ellos los compraron las máquinas, las armaron ellos, no vinieron los chinos, porque a los chinos no les gusta gastar la plata en viáticos, todo por internet te dicen las cosas, y por ahí al final, si tenés suerte, los convencés para que te enchufen la máquina y ande, y estar seguro. Y es importante, porque ahora en octubre van a venir los chinos a ver si estamos todos bien conectados, bien hechos, y van a estar una semana hablando en chino, y nosotros vamos a tratar de entender cómo hacen funcionar las máquinas, y cómo andan, y que tenga una producción constante durante una semana. Arnold, te comento, digamos, los amigos que están presentes sepan, ¿no? Por ejemplo, la planta de hidrógeno que la UNI ha comprado, Claro. también la vamos a armar. Bueno, ya se está La vi, me quedé impresionado, ¿sí? La empresa la cual hemos comprado, Noruega, ellos van a venir a dar, digamos, el check. Eso es importante. Y ahí tienen que estar todos, ¿eh? Porque si te escapa una de esas, bueno, después lo resolvés por teléfono, pero hay que estar seguros que cuando ellos se van, ¿a quién le pedís? Después no te contesta el teléfono, etc. Eso nos pasó también. Pero usted sabe que eso mis hijos me lo dicen. Vos estás diciendo que el petróleo se va a acabar hace 30 años. Y es verdad. Siempre encuentran nuevo. Desgraciadamente. Yo no sé si se va a acabar. Yo vengo predicando eso hace 30 años. Se va a acabar. No, bueno, según Google dice 40 años. Sí, él hizo cálculos, 40 años, pero yo creo que van a ser 80 también. Ah, no, Venezuela es más que Arabia todavía. Sí, correcto. Los mayores yacimientos gasíferos están ahí bajo del Orinoco. Toro Muerto. ¿Cuál? Allá en Argentina. No, Vaca Muerta, sí. Se murió la esposa. Ahí están haciendo fracking, dicen, ¿no? Fracking está haciendo. No, Argentina está ilusionada que va a ser como Perú por las ventas de... Lo que están haciendo es un gran gasoducto porque entre Vaca Muerta y la costa para embarcar el gas y venderlo hay 600 kilómetros. Entonces es un tremendo... Eso sí es argentino, ¿eh? Lo están haciendo una empresa llamada Techin, de donde yo vivo, ahí en Zárate, donde vivía por lo menos, donde están haciendo tremendos caños. Techin tiene muchas empresas trabajando acá en Perú también, haciendo ese tipo de cañería, corriendo el desierto. Y dicen que van a terminar ese caño el año que viene. Ahí van a traer barcos para licuar el GNC, porque no podés vender tampoco como el hidrógeno. Es muy liviano, ¿cómo lo llevas? A mucha presión en tanques el barco. Lo van a licuar, primero van a venir barcos ya con el proceso de licuación en el barco, el gas lo enchufan ahí, lo transforman en líquido y lo van a exportar, lo van a vender. Acaban de ayer hacer un trato con India, que no tiene gas para vender el gas a India. Y ellos van a poner el dinero de la planta de licuación. ¿Cómo andan en Perú? ¿Tienen gas ustedes? ¿Qué hacen con el gas? ¿Consumo interno? ¿Lo venden? ¿Y cómo lo venderán? ¿Como hidrógeno, como gas líquido? Entonces quiere decir que lo licúan acá, tienen planta de licuación. Claro, para que reduzca el volumen. Lógico, es la única manera. A lo mejor necesitan, porque son millones de metros cúbicos de gas, que necesitan hacer una planta en el barco, o mejor en la tierra, para licuar ahí en el puerto antes de llevárselo. Claro, pero la empresa, o sea, el país que recepciona el gas también tiene que tener
Ah, para que, bueno, pero a lo mejor expandir el gas es más barato, no sé. ¿Alguien es petrolero acá? No. Porque estoy hablando tan en contra del cambio climático. El petróleo no nos alcanza para la demanda. No, no alcanza el petróleo para el consumo. Sí. Es lo que pasa en Traen Argentina. de otro país. ¿De qué países traen? Bueno, de México, Ecuador. de otros países. Colombia compra Perú, alguna vez se ha comprado de Nigeria. Nigeria tiene bastante. Y por eso ocurrió el derrame de petróleo en Ventanilla también. ¿Dónde? En Ventanilla. ¿Cuándo fue eso? Estaban descargando el petróleo y... Eso lo quiero poner alguna transparencia, pues yo siempre hablo mal del petróleo. Así que quiero poner alguna transparencia al principio de eso. Ha habido varios accidentes acá en el Perú. Repsol, es la que encargada de... ¿Pero Quesadilla es Colombia o Perú? ¿Cómo? En Perú es. ¿Cómo dice? El derrame fue en Perú. Acá en Perú, en Ventanilla. Descargando petróleo que era de Repsol. Sí. De lo nuestro. Y era argentino, ¿qué puede esperar de eso? Bueno, mi hijo está trabajando en eso. Mi hijo tiene menos de 40 años, él estudió ingeniería civil, como muchos de ustedes. Después hizo una maestría en economía en una universidad privada católica ahí, el que se llama Austral. Y fue excelente para él, porque él está trabajando manejando los combustibles líquidos que seguramente le venden a otros países, ¿no? Es una especie de analista, maneja el Excel y compra, vende, y ese es el trabajo de él, pero eso le sirvió por ser ingeniero civil, pero en realidad trabaja de economista, digamos. Le ha ido muy bien. Es mucho más inteligente que el padre. Sí. No, este tema me gusta a mí, por eso le doy tiempo, porque es la aplicación de los conceptos teóricos que ustedes lo van a ver todos los días. Por eso me gusta también que me hagan preguntas. Y es una manera de probarme, a ver si sé algo, ¿no? Ustedes saben que yo cuando doy clases, la materia de primer año, es una materia que la doy hace 40 años, la misma, no cambié de materia, química general, yo repaso la clase antes de ir. Debe ser un problema de la cabeza, un problema que me siento más anímicamente seguro. Yo ayer estuve hasta la 1 de la mañana y esta clase yo la di varias veces. ¿Usted no le pasa lo mismo? ¿Que tienen que repasar? Bueno, este sería el comportamiento ideal ahora de lo que es una celda de combustible. O sea, acá tenés voltaje de la celda, acá tenés corriente en amperes por centímetro cuadrado, y como me preguntaba el doctor recién, la zona donde se produce la operación de la celda sería entre, ponele, 200 milivoltios y 1,6 voltios, principalmente en 0,6 voltios. Esta es la zona donde en operación, generalmente tanto en baterías, aunque hay casos que no se puede, porque las baterías tienen una curva llega en forma con un ángulo muy importante el coeficiente a la corriente límite. Pero en esta zona se trabaja. Y es zona, acuérdense que esto es caída óhmica, esto es concentración y esto es activación. Activación que tiene que ver con los catalizadores. Entonces, una curva más clara todavía es esta, donde te marca el voltaje en este eje. Recuerden que la reacción empieza a 1,1 voltios. Tenían un ejercicio para decirme por qué no comenzaba a 1,2 voltios. Alguien me contestó, algo aproximado, por la resistencia. Este es el potencial, donde empieza a descargar, mientras que haya hidrógeno, va bajando y acá empieza a bajar a 1,8 voltios, ya no lo podés usar más. ¿Por qué 1,8? Y porque a veces me gusta meter el acelerador al auto y quiero ir al mango. Es fácil llegar a esto y después viene la corriente límite y ya no podés sacar más electricidad. Y lo que yo quería hacerle recordar, se lo voy a mostrar en las clases. La semana que viene yo empiezo a dar, termino todo litio, batería de litio, y empiezo a dar hidrógeno. Nos vamos a meter en esto. Tecnologías, cómo se hacen, las celdas.
le voy a contar mi experiencia hace unos cuantos años. Y lo que les cuento, dado mi experiencia de cuántos años para ese sirve. Uno se pone viejo, esa parte fea, pero la parte linda es que uno tiene conocimiento. Y yo, las celdas que producíamos en La Plata, tenía, que sería en la época que vos, Waden, estaba. ¿En qué año estuviste en La Plata? ¿La primera vez? 2009, 2010. En esa época yo trabajaba en ese tema. Lástima que no nos vimos ahí para mostrarte. Nosotros obteníamos a 0,6 voltios una amper sobre centímetro cuadrado. Si vos vas a la literatura, y les voy a pedir que este fin de semana lo hagan, vean en la literatura las modernas, las mejores, no te la muestran generalmente, tenés que ir a algún trabajo básico, a ver a 0,6 voltios qué corriente por centímetro cuadrado alcanza. Yo lo hice hace ya 2 meses y vi que no llegaban más que 1,2 voltios. O sea que en 15 años no hubo mejoras en la obtención de corriente. Sí hubo mejoras en las celdas PEM, como yo les voy a mostrar, en los separadores. Que el que usábamos nosotros era Nafion, era una marca registrada, Nafion de DuPont, que esos fueron reforzados, el transporte de protones muy superior, y eso ha mejorado la celda de combustible. La membrana, que en la época que yo trabajaba, costaba, en ese tema, ¿no? Ahora trabajo en litio, $2.000 el metro cuadrado. Era más caro que el platino. Calculo que eso también bajó bastante. Otra cosa que no encuentro, o macanean, es el precio del kilowatt de la celda de combustible. Yo les digo que en Buenos Aires ustedes consiguen 1 kilowatt de pilas, de litio fosfato, a $160. 1 kilovatio. Yo no sé cuánto cuesta 1 kilovatio en celda de combustible. ¿Vos tenés ese dato o no? Los chinos no trabajan mucho en celda de combustible, ¿o sí? En baterías son number one. Tus amigos en Brasil, ¿a dónde compran las cosas? Alemania. No, en celda de combustible son los mejores. Los ingleses la inventaron y después siguen los alemanes. Yo estoy disfrutando esto, por eso a lo mejor no sigo. Ustedes digan, che, ya me aburrí, dale, seguí para adelante. Me dicen che y ahí me desarman, Una pregunta. Yo no sé mucho de motores eléctricos. No sé, ¿ustedes conocen algo? Muy poco, pero voy a tratar de contestarte. ¿Qué querías saber? O sea, ¿qué tipo de motores existen en el mercado? Bueno, el motor eléctrico es perfecto, es mucho mejor que el motor a combustión. ¿Por qué? Porque no tenés reparación, no tenés que ir al mecánico que te cambie el aceite o las partes. Es un motor mucho más noble el eléctrico. Y se está trabajando mucho. Si vos ponés electric engine o motor eléctrico de español, y vas a ver cómo los alemanes día a día encuentran mejores. Y eso que el motor eléctrico es un motor que llegó como el de combustión a su perfección. Pero siguen día a día obteniendo mejoras para aumentar la eficiencia. Repito, un auto eléctrico es recomendable porque no tenés gasto de mantención del motor eléctrico. Pero también no genera contaminación atmosférica. No genera ni ruido. El auto que yo manejaba eléctrico hacía el ruido de una abeja. Así funciona. Inclusive el problema es que lo quería arrancar 2 veces porque creía que no estaba funcionando. No tiene ruido. Él dice que están utilizando motores de imanes permanentes, sí. Por eso está jugando un papel muy importante las tierras raras, que yo no sé si hay en Perú. Debe haber en Perú tierras raras. Tierras raras son circonio, lantano, iridio. ¿Cuál? Sí, europio. Esos son caras y están haciendo con ese material los motores eléctricos, los chinos. Por eso es que se está yendo tan cara las tierras raras. Está aumentando muchísimo el precio. María, hablando de precios,
está aumentando el precio del litio. Pero en sí las baterías de litio de 2010 a la fecha han bajado más o menos un aproximado del 5% su precio. Yo cuando estaba trabajando hace 4 años en litio costaban el kilowatt 400, 500 dólares. Ahora en el puerto de Buenos Aires con impuesto y todo, 160. Y capaz que acá cuesta menos. De 400 en 2, 3 años bajaron. Y el litio aumentó, pero mire cómo aumentó. El año pasado, después de la pandemia, la tonelada de carbonato de litio puro que se usa para hacer baterías estaba a 50.000 hasta 70.000 dólares. Un precio histórico jamás conocido. Y eso duró hasta el año pasado. Pero el año pasado empezó a bajar el precio, porque dicen que los autos eléctricos no tenían salida en forma masiva. Empezó a bajar y ahora las empresas, se llenó de empresas multinacionales en el norte del país, porque sacan el litio de los salares, no como ustedes que lo van a sacar de piedra. Después les voy a contar de ustedes algo. La sacan de los salares, todas las empresas multinacionales. En el gobierno anterior intentaron hacer una empresa de YPF, meterse en litio, porque todas las empresas petroleras no son tontos, están metiendo en hidrógeno. Por eso hablan de hidrógeno gris, porque el hidrógeno que obtienen del gas natural tiene impurezas, pero ellos tienen interés en el hidrógeno. Nosotros estamos haciendo una diplomatura de hidrógeno entre Uruguay y Argentina y tuvimos que cambiar el título. Decía hidrógeno verde y le sacamos el verde, lo ensuciamos. Hidrógeno nomás quedó. Porque hay muchas empresas petroleras que tienen interés en el hidrógeno para obtenerlo en forma de reformado, ¿no? Pero el litio bajó a 10.000 dólares. Y se calcula para ustedes, para el futuro, que si ustedes explotan el litio, los próximos 10 años van a costar 10.000 dólares la tonelada. Que es plata, ¿eh? Porque obtener una tonelada de litio por el método común, el método de los salares, cuesta 4.950 dólares, el resto es todo ganancia. Imagínate vos cuando costaba 40, 60.000 dólares, ¿por qué se peleaban las empresas por extraerlo, no? Quiero el litio de ustedes, el de POSCO, ¿no? El litio que encontraron en POSCO, esa compañía canadiense Yellow Cake. ¿Puno? Puno. En Puno, sí. Ese litio debe costar un poco más, porque es minería convencional. Está en piedras, tiene mayor concentración. El de ustedes tienen, creo, 1,5%, 4 o 5 veces más que los salares, pero llegan a veces 4 o 5% de óxido de litio. Y hay que extraerlo primero térmicamente para cambiar la estructura del spodumeno, y ahí pueden sacar el ion de los cristales usando ácidos. Y es el litio por la cual fabrica Canadá, que es el primer exportador del mundo de litio. ¿Están cansados? ¿Quieren que paremos un minutito? Arnaldo, quería saber, justamente en este mes, hace un año que estuve, como te comenté, en Unifei, en Minas Gerais. Sí. Y tienen una planta de hidrógeno pues grande. Claro. Grande, el doble de lo que tiene la UNI. Y precisamente los interesados en la producción de hidrógeno, porque yo estuve ahí cuando arrancaron todos los procesos, son las compañías de carro, ¿no? La Volkswagen está ahí. Sí, y ellos ponen la Son los plata. que están poniendo la plata para ese. Y grande cantidad de plata, ¿eh? Y están vendiendo ahora ya, la planta está en funcionamiento y están vendiendo el hidrógeno a Volkswagen. Y hay otra empresa más también. Mira qué adelantado que están. Y la planta está, por decir, en una Panamericana, que justo va en la dirección a la planta de Volkswagen, ¿no? Que es una... Directamente va a Volkswagen. Sí. Y ahí lo usan. Sí, entonces, porque ahí va ya pues a generarse el uso del hidrógeno en la combustión de los motores. Bueno, es uno en la combustión de los motores, pero si esa fábrica de Volkswagen está cerca de las... No creo que sea el caso, pero hablo por la planta de Campana, que hace caño de... Si está cerca de una siderúrgica, hasta actualmente se reduce el óxido de hierro con carbón, como ustedes saben. Y eso es Entonces están pensando usar el hidrógeno para reducir esos óxidos y ese hierro fundido usado para los autos o para los caños. Ese proyecto está en Argentina. Hay una planta de 1 megavatio de producir hidrógeno,
por electrólisis común, medio alcalino. Uno de los profesores que va a dar en la diplomatura, que quiero que lo invites, es el jefe de ellos, donde está haciendo esa planta, todo nacional, desde los planos, los cálculos con métodos diferenciales, de los reactores, todo lo están haciendo allá. Y lo van a usar ese hidrógeno para esa planta, Techín, de roca, que para reducir los óxidos, que hasta ahora lo hacen con carbón. Es correcto. Y en Volkswagen seguro para motores eléctricos. Ahí no, en Argentina no están estudiando motores a combustión con hidrógeno. Todavía. Pero van a tener que hacerlo. Ustedes tienen que hacerlo. Unify tiene todo el banco de pruebas para eso. Para hacer las pruebas preliminares. Ustedes acuerden una cosa, que la mejor manera, si ustedes quieren aliarse, no se alíen con los chinos, que son baratos, con los alemanes. Porque los tipos tienen el conocimiento y son buenos con Latinoamérica. Yo creo que tienen un pequeño complejo los alemanes con nosotros, porque nosotros le recibimos a todos los nazis después de la Segunda Guerra Mundial y los tratamos re bien, por lo menos en Argentina, hasta fundaron institutos de investigación, en aeronáutica, en electroquímica, donde yo trabajo. Schumacher era un nazi. Entonces, a nosotros, cuando vamos a Alemania, nos tratan bien. Inclusive, cuando vos haces un postdoctorado con ellos, te regalan el equipo que usaste para que te lo lleve a tu país. Y lo usa en tu país sabiendo la... Pero yo veo que acá hay muchos alemanes también entre ustedes, turistas por lo menos. ¿Se dieron cuenta ustedes de la cantidad de turistas alemanes que vienen? Por diferentes motivos, ¿no? Pero hay lazo con Alemania. Y a pesar que son fríos, hoscos, no te dan bolillas, flemáticos, son gente buena. Bueno, yo voy a parar 5 minutos y seguimos con la otra parte de la clase. La última parte de la clase de hoy, les voy a dar, así yendo una visión bien por arriba, de las técnicas que se usan en un laboratorio para trabajar en celdas de combustible o baterías. Las técnicas que seguramente todos ustedes han escuchado hablar, algunos han trabajado en eso, por eso pueden interrumpirme y acotar lo que les voy a decir. Y esto es un poquito árido al principio porque es electroquímica. Pero por lo menos para que sepan, no les voy a embromar con esto, para que tengan ideas, cuando ustedes se meten en un laboratorio que están estudiando este tipo de cosas, van a encontrar toda esta metodología. Acá en la Uni están armando un laboratorio de litio que tienen todos estos equipos seguramente. El estudio de un proceso, como le decía, electrocatalítico, requiere una serie de parámetros a tener en cuenta para estudiarlos. ¿Cuáles son los parámetros necesarios? Determinar la eficiencia de la reacción electrolítica, cuál eficiente es. Conocer la característica de la interfaz electrodo-solución, por eso es importante saber la doble capa a nivel teórico. En la práctica, olvídate la doble capa, la capa la usas para el frío solamente. Y evaluar los parámetros dinámicos del proceso, o sea, la cinética del proceso. Determinar el mecanismo de la reacción, que es muy importante. La electroquímica nació estudiando el mecanismo de reacción. Si ustedes van al libro de Bock y Reddy, tomo 2, que les decía, ellos te hacen mecanismo de cualquier, desde el mecanismo de reacción de la oxidación del hierro en corrosión hasta te estudian mecanísticamente. Y usaban esta técnica para estudiar. Ya se está perdiendo eso en el mundo. Ya la electroquímica no es una ciencia como cuando yo estudié. Es una muy buena herramienta para estudiar cosas, pero no es una ciencia. Por eso es que en las universidades donde yo trabajo había una muy buena escuela de electroquímica porque dependía de los alemanes. Los alemanes tienen la mejor electroquímica. En cambio, las nuevas universidades que tienen la escuela americana, la electroquímica es una herramienta más, que es lo que yo les voy a explicar hoy de cómo se usa para caracterizar. Es importante para saber la verdadera el verdadero área de cómo es la superficie, porque la superficie es la interfase entre el metal y solución, pero debajo de la superficie
hay un montón de material activo que no lo tienen a veces en cuenta. Entonces es importante determinar el área activa, cuáles son los átomos que reaccionan con el hidrógeno o con el litio. Eso te lo permite también la electroquímica, junto con las técnicas microscópicas que yo le voy a dar. Entonces, los métodos usados, un ejemplo típico, la semana pasada antes de venir para acá, me llama el director del INIFTA, que se llama doctor Félix Requejo, él el que reemplazó a Alvareza, en la dirección, y es un hombre que es muy bueno, un científico de primera, en el tema de caracterización por rayos X de bajo ángulo. EXAF, no tenemos ciclotrón en Argentina, van a Campinas, que hicieron la última versión de ciclotrón, es la mejor del mundo, y lo hicieron los brasileros, todos ellos. Él va ahí y hace tus medidas, pero en Argentina es el mejor, más porque el tema de rayos, no sé si traje alguna transparencia, pero el tema de estudio, no, sí, traje, lo voy a ver en litio, estudia rayos X y te dan los contornos de los átomos. O sea, que hay alrededor del átomo, como el XPS, pero más profundo. Y vos podés hacer medidas in situ y podés ver cómo se comporta el electrodo mientras trabaja. Eso es muy útil. Si querés hacer publicaciones buenas, tipo Science o tipo Nature, tenés que presentar alguna de esas técnicas. Pero eso es a propósito, porque saben que en Latinoamérica no tenemos plata y no podemos publicar así. Ellos lo pueden hacer. Bueno, él se la rebusca yendo al ciclotón de Brasil, Campinas, y hacen todas estas medidas que les voy a mostrar. Entonces, los métodos que usa la electroquímica, de vuelta seguimos con la electroquímica, son utilizados y se basan para obtener respuesta de una determinada variable, gamma, cuando se le impone un sistema de perturbación P. Vos perturbás, ya van a ver cómo, con la corriente, con el potencial, con de impedancia, y puede ser estacionaria o no estacionaria, o sea que la perturbación es en el tiempo, como lo van a ver. Esto sería la gráfica típica de una celda. Después van a ver en el laboratorio cómo es una celda, pero en mis primeros pasos de electroquímica le hice que esta era una celda de vidrio, y las variables de la transferencia de masa, o sea, si tiene difusión, si tiene convección, estudiar cuál es la componente de cada una, la concentración de la especie en la superficie, la absorción de iones en la superficie. Las variables externas que yo voy a manejar son la temperatura, generalmente constante, la presión, que es la presión generalmente del laboratorio, la presión atmosférica, que cambia muy poco durante el día y no te afecta el experimento, y el tiempo. Las variables del electrodo es el material, la superficie que es intrínseca del electrodo, la geometría, las condiciones superficiales. Las variables eléctricas que van a manejar son potencial, corriente y carga. Potencial, corriente y carga. Y esto no es broma. Un aparato de esto que ustedes tienen en la uni, por lo menos en el laboratorio que yo conocí tienen 3 o 4, cuesta, para hacer ciencia con 3 electrodos, alrededor de $20.000 cada equipo de eso. ¿Pero por qué le digo ese número? Porque se pueden fabricar en otros países también. Esos $20.000 son equipos maravillosos. Tienen programas que te estudian, que te analizan la corriente, el potencial, el tiempo. Pero ¿cuál es la problemática de nuestros países? No hay plata, como dice el presidente, no hay plata, no se puede comprar. Además, otra problemática, la traes de otro país y te fallan, como me falló el último. Tuvimos todo un año, el año pasado, para comprar el mejor de los potenciostatos. Estos se llaman potenciostatos, que es era uno muy clásico que había en los laboratorios antes, que ahora salió pero mucho más barato, el PAR, Princeton Research, no sé cuánto. Ese equipo
El que tenía tenía un elefante blanco en el laboratorio. Pero ahora, para entrar al mercado, ellos venden un set de potenciostatos, donde a nosotros nos costó $17.000 y nos da el primer módulo. Podés tener hasta 10 módulos. Cada módulo 2 canales, o sea, 2 experimentos distintos. ¿Por qué le digo esto? Porque por ahí algunos de ustedes quieren armar un laboratorio y tengan idea de cuánto cuesta equipos para esto. O sea, que compramos nosotros el año pasado con un subsidio, antes de la devaluación, uno de $17.000, que sería la carcasa y un módulo que podemos trabajar con 2. ¿Qué ha pasado? No lo pudimos usar, vino invertido de las corrientes, y ahora tenemos que mandar a Estados Unidos para que ellos nos cambien, está dentro de garantía, pero no se imaginan el lío que es en Argentina mandar a un equipo afuera. Ah, no, usted tiene que pagarlo. Pero si está en garantía, ¿cómo no se hacen carga? Y pero acá en Argentina no tenemos técnicos. Entonces después de tanta lucha logramos en 6 meses que ellos paguen la garantía, como corresponde. Pero el transporte a La Plata no. Y nos sale $1.400. No tenemos $1.400 para traerlo. Así que ese equipo está allá y este año le voy a decir, mira, no tenemos dinero, como dice el presidente, devuelvan el equipo y lo vamos a usar al revés, digamos. Lo vamos a mirar por el otro lado. Pero no voy a poder comprar todavía el resto de los 9 canales que vienen con el equipo. Así que estoy desperdiciando plata. Pensando que algún día los peruanos nos van a mandar aviones, digo, plata para comprar los potenciostatos. ¿Cómo no? ¿Ustedes han comprado sin probar? ¿Comprando qué? ¿Han comprado sin probar? O sea, ponerle en prueba el equipo. Claro. Y sí lo hicimos, lo probamos delante de ellos. No andaban. No, se invirtió tan bien. Sí, se lo demostramos, inclusive después a partir de ahí, no solamente vino el técnico de Buenos Aires a arreglarlo, que no lo sabía arreglar, sino mandamos el equipo a Buenos Aires. Y ahí lo revisaron, lo miraron, y no, nosotros no podemos, hay que mandarle el equipo a Estados Unidos. Y ahí empezaron la suplicia. No se dieron cuenta entonces. Sí que nos dimos cuenta, ellos también se dieron cuenta, por eso está en garantía. No, pero eso después. O sea, antes de que... No, generalmente en Argentina si te mandan el equipo, porque La Plata está a 100 kilómetros de Buenos Aires, 60, te lo mandan cerrado. te lo mandan todo cerrado, uno lo abre y si no anda, como nos pasó a nosotros, le dijimos, no, mire que esto está así. Entonces empezó todo el trámite para ver si podíamos reenviar el equipo y que lo entre dentro de garantía. Pero ve la problemática de Latinoamérica, eso es real. ¿Qué empresa es para no comprar? Es que yo no sé decirte eso, porque si yo resolvería el problema de eso, yo te recomendaría. Es el mejor potenciostato. PAR, P-A-R. Hace impedancia, hace de todo, es muy bueno. El Gemini, ¿Cuál? el Gamri. Compramos Gambri también, anda bien. Nosotros tenemos acá un Gamri que compramos en 2009, costó $24.000. Ah, mira. $24.000, pero no tenía ningún programa. Si Ah. nosotros queremos hacer voltametría, tener que comprar $3.000 más. Y vas a tener que comprarlo. Pero ¿eh? ahora ya hay todos integrados y que vienen con todos Claro. los software. Sí, viene integrado con todos los software. Y necesitas, hoy en día, necesitas los software, sí. Hacen maravilla, cálculos. Entonces, las variables de la solución son concentraciones de las especies electroactivas, o sea, la concentración en el seno de la solución y la concentración de los reactivos, y en la superficie, y concentración de otras especies, por ejemplo, saber el electrolito, qué concentración tiene, el pH, qué tipo de solvente, que generalmente en esta celda es agua, en cambio en las baterías de litio es solvente orgánico, las comerciales carbonato de etilo y carbonato de metilo. Profesor, ¿me podría responder? Ahí en cuanto a condiciones superficiales de la variable del electrodo, ¿a qué se refiere? Condiciones superficiales, variables del electrodo. Condiciones superficiales, ¿qué diferente es la superficie que la masa? La superficie a veces tienen ciertas características como la batería de litio, se forma un sail,
que es resistivo, pero la masa es carbón que está ahí bien. O sea, conocer cuán grande es ese cel generalmente va siendo poroso en el ciclado, conocer in situ cómo va cambiando la porosidad de esa barrera que le llamamos cel, y a eso se refiere. La primera técnica, que es la técnica, es el mate de los argentinos, todos los días, se llama voltamperometría, verdaderamente en español. Como es traducción del inglés voltametric, algunos lo llaman acá está bien, está en argentino, voltamperograma. Ese es en castellano. Voltagram es en inglés. Y algunos le llaman voltagrama directamente en español. Con los límites de potencial varían según el tipo de electrodo y el disolvente utilizado. Por ejemplo, yo hice toda mi tesis en níquel y platino, y entonces vos trabajás frente a una referencia de hidrógeno entre 0 y 1,2 voltios. El platino a 1,2 voltios, ya le voy dibujando para hacerlo más entretenido el tema. Si vos tenés un voltagrama, esta es la Biblia de lo electroquímico. Acá te indica el potencial en voltios, y acá te indica la corriente, que generalmente es en miliamperes por centímetro cuadrado. Entonces, cuando vos empezás con un platino, por ejemplo, este es platino, tenés una cosa así. Hay dos picos, ya le explico de qué trata. Esto es muy interesante. Interesante porque es mi historia, ¿viste? Uno se pone viejo, se acuerda de la historia. El voltagrama de platino es esto. O sea, vos tenés un platino en solución sulfúrico 0,5 molar, para las condiciones estándar, y empezás a barrer, vas desde 0 voltios versus hidrógeno y cortás en 1,2 voltios. ¿Por qué haces esto así? Porque hay varios procesos sobre la superficie, y el platino lo usamos para estudiar porque es reproducible. Inclusive, pequeñas trazas de impureza en el agua son muy alcahuetas. ¿Se dice el tema alcahuete acá? Chusma. Te muestra. Bueno, te muestra todo defecto. En un momento dado usábamos agua destilada y pasada por Milicú, que es una marca para desionizar, del agua de Río de la Plata, que es el agua que toman todos los platenses. Y aparecía acá un tremendo pico de orgánicos, a pesar que el agua estaba tratada. Lo que pasa es que hay ciertas bacterias en el río que no lo destruye Entonces, con eso te demostraba que el agua no estaba bien. Es decir, estaba bien para el consumo, pero no me servía a mí para los estudios, porque estoy hablando de un agua de 18 megaohm. Un agua sin sales. Eso sería equivalente a 3 destilaciones. ¿Estaba el contaminante ahí? Sí, este contaminante que era una especie de aminoácido que no lo podían. Recalcitrante. ¿Cómo? Contaminante recalcitrante. ¿Así se llaman? Claro, los bacterias no pueden destruir ese contaminante. Así es. En una época del año, ¿no? No todo el año pasaba eso. Lo que a nosotros nos embromaba, porque yo quería tener el voltagrama para el paper y no podía mostrar si había un pico. ¿Y de qué trata ese pico? Tenés los reactivos impuros. Entonces, estos picos, en un voltagrama, para que ustedes entiendan lo que les estoy mostrando, representa el primer pico. Mirá que esto, ¿no? Este es el hidrógeno débilmente absorbido, o pico 1. Este es el hidrógeno fuerte, esto es hidrógeno 1, absorbido sobre la superficie. Y es tan sensible la técnica que aparece el pico, y este pico se debe al plano 111. ¿Por qué le digo? Ustedes saben que los policristales es una suma de planos, y el plano 111 representa, ahí se absorbe el hidrógeno débilmente absorbido. Acá, en el plano 100,
se absorbe el hidrógeno fuertemente absorbido. Después viene una carga a la doble capa, lo que vimos en la primera clase, y después empieza a aumentar. ¿Por qué? Porque se forma el óxido de platino, que yo no quiero llegar a esto. Por eso que en 1,2 voltios veo que se empieza a formar y regreso. Este es el pico que van a ver, es irreversible, de reducción de este óxido y de vuelta, de forma muy reversible, aparece el plano 100 y el plano hidrógeno del plano 100 y el plano 112, completamente reversible. Con esto le di un resumen de lo que quiero explicarle ahora, aparte de recordar buenos tiempos. Marita hacía mucho de esto con el turco sabe mucho. Yo estaba pensando en invitar al turco para que venga acá, sabe mucho de electroorgánica. Así, bueno, ahí el grupo de electroquímica orgánica pues es la herramienta fundamental y no sé cuántos voltamogramas hacían por día. Todo el tiempo. Esther se la pasaba haciendo eso. Turco famoso. No, turco sabía. Y el turco en la Universidad de La Plata tendría que pedirle perdón, porque le hicieron la guerra siempre a él. Y él no llegó a profesor. Sabía más que un profesor. Llegó a jefe de trabajo práctico en orgánica. Porque le tenían, vistas pujas políticas, no lo dejaron llegar. Pero el turco era vivo. Le gustaba la guitarra, se ilustraba los zapatos para hacer conciertos y la pasaba bien. Fernando, por favor, ¿podrías explicarnos? Fernando, por favor, de repente hay personas acá que de repente no conocen esta técnica. ¿Qué significa cada pico? ¿Una transferencia electrónica? ¿En qué momento hay la transferencia Está bien. electrónica? Sí, hay mucho para hablar. Esto es para hacer dentro de electroquímica un curso. Porque no solamente te tengo que explicar a qué se debe cada pico, que son muy importantes, sino también te tengo que explicar que esto se puede hacerlo matemáticamente y obtenés exactamente el mismo voltograma teniendo estos fenómenos de absorción, de electrooxidación. Podés hacer el turco empezó trabajando haciendo un programa matemático donde puede imitar un voltagrama. Entonces, el primer pico que está acá, que es el hidrógeno absorbido, esto está tan limpia la superficie que acá podés colocar el hidrógeno débilmente absorbido, esto se oxida, se va cuando yo voy hacia valores positivos. Después viene el otro hidrógeno, que es el hidrógeno, no, todavía no se va abajo. Yo sigo cargando la doble capa, ven que acá no hay pico. El pico te está diciendo que hay un fenómeno de oxidación o reducción. Llega a esta parte y como es medio acuoso, se empieza a electrolizar el agua y forma el óxido de platino que es muy estable. Si yo voy más arriba, esto llega, se desprende oxígeno y se forma una capa amarilla de óxido de platino. A la vuelta, o se cambia la polarización, me voy hacia el signo negativo, de 1,2 me voy a 0, aparece este pico que es la reducción del dióxido de platino, la superficie queda bárbara, hasta por ahí nomás queda bárbara. Teóricamente queda igual, en un solo pico, y acá, de vuelta, se desorbe el hidrógeno que había quedado en el plano 100 y en el plano. Esos son todos picos de oxidación-reducción. Ahora, lo que yo le voy a explicar ahora es cómo sabés a qué potenciales, qué te indica que estén reversibles estos dos picos, o sea, qué técnica usás para saber si son reversibles, porque la mayoría de los procesos son irreversibles, como este dióxido de plomo que recién se reduce acá, este potencial, que es alrededor de 0,9 voltios. Estoy hablando de solución de ácido sulfúrico. También se puede hacer en solución alcalina, que los voltagramas son distintos. Ya que está, como a mí me gusta irme por las ramas, después me quejo que hablo mucho, había un investigador, no sé si vos lo conociste cuando fuiste, que vio una historia tragicómica. Era más grande que yo, él estaba haciendo el doctorado en este sistema, le llamábamos Cervino. ¿Escuchaste hablar de Cerviño, el personaje que había en el cuarto piso? Bueno, Cerviño, ¿qué le pasó?
estaba estudiando el platino. Ese platino hacía los voltagramas convencionales. Mirá cómo es ciencia y los descubrimientos son de casualidad, ¿eh? Y él estaba estudiando la oxidación del ácido fórmico, algo metido de electroorgánica, con estos electrodos de platino. Y como a la 1, él dijo, bueno, me voy a comer un sándwich, pero voy a seguir limpiando el electrodo, voy a seguir ciclando. Para limpiar un electrodo lo que se hace es se barre a una velocidad que no es muy alta, 0,1 voltios por segundo, pero tenía tanta hambre que no miró bien y en vez de poner 0,1 voltios, puso 100 voltios por segundo. Y se fue a comer, tranquilo él. Pero el electrodo trabajaba. Y cuando volvió, mira las cosas que le estoy contando, pero tiene que ver con la vida diaria, ¿no? Cosas que me impresionaron en mi juventud. Cuando volvió, encontró que había un voltagrama así, un tremendo pico acá, y después todo igual. A la vuelta, un tremendo pico acá, y acá no estaba el otro 100. ¿Qué había ocurrido? Primero se sorprendió, dijo, acá metí la pata, acá se me metió una impureza, acá. Y fíjate qué interesante, él era estudiante de doctorado, tenía una edad de más o menos 24, 25, 26 años. Ni idea lo que había ocurrido. Entonces, ¿qué hace él? Va a su jefe, que estaba dirigiendo el doctorado, Triaca, que fue mi jefe también, y le dice, mira qué me pasó. Mirá lo que me dio esto. ¿Qué? ¿Cometí algún error? ¿Qué pasó? Y Triaca era un tipo ya formado, había hecho su PhD con Bockris, no, el postdoctorado con Bockris, y vio algo raro, pero tampoco supo decirle. Y fueron a uno superior, que es el papá de la electroquímica en Argentina, doctor Alejandro Jorge Arvía. Cuando vio eso, dice, pero este es el plano 100. ¿Cómo lo lograste? Porque hasta ese momento, para lograr un plano 100 o 111, había que hacer cortes con goniómetros perfectamente precisos. Cortes en la superficie, no, en toda la masa, de manera de tener un cristal, que todo el cristal sea de orientación 111 o de orientación 110. Por irse a comer, lo obtuvo con una técnica electroquímica requete barata. Lo otro es carísimo. Allá en IFTA compraban cristales 111 y 110 porque las reacciones en la superficie son distintas. Pero él había logrado con eso una técnica que le llamaban orientación preferencial por onda cuadrada, que para publicar el primer trabajo le costó tanto, porque no le creían en el extranjero. Y después de eso se hicieron tan famosos por esto, podía orientar. Yo trabajé un poco después, copié un poco, hice para mi tesis algo, podía orientar este y el otro. ¿Pero por qué tiene importancia? Porque si vos orientás el otro pico, el 111, es el hidrógeno débilmente absorbido. Y si vos tenés toda la superficie del electrodo 111, esto es bueno para celda de combustible, porque necesita menos potencial. Aunque dije que el hidrógeno es menos complicado. Sería bueno para el oxígeno, pero esto es hidrógeno. Entonces, lo que descubrió esto por casualidad fue obtener a plata cero un cristal superficial, no en bulk, superficial, para obtener una orientación u otra. Y que tiene su importancia tecnológica porque el plano 111 es más fácilmente el hidrógeno sacarlo y por lo tanto las reacciones de óxido-reducción en la chapa de platino se hace más fácil. Yo creo que con esta explicación que le di, me salió de casualidad porque ustedes me preguntaron, voy a simplificar toda la explicación teórica de voltagrametría. Fíjate, los límites de barrido de potencial, según el tipo de electrodos y solvente utilizado, se lo fijan. Por ejemplo, en este caso, yo le puse 1,2 voltios y 0. Y esto tiene que ver con la descomposición del solvente. Si yo traía
trabajando con todo lo que le dije en un solvente como para baterías de litio, ¿hasta dónde llegarían ustedes? De 0 a... hasta que se descomponga el electrolito. En este caso carbonato de etilo, carbonato de metilo, que es 5,1. O sea que el voltagrama en níquel van a ver que son muchos más extendidos, y es por eso que el níquel funciona la batería de litio, porque se puede extender a potenciales muy altos. ¿Qué es lo que limita el potencial de la batería de litio? Y el solvente. Se está estudiando nuevos solventes, a ver si pueden superar los 5,1 voltios en batería de litio, y son los solventes iónicos. Solventes iónicos son caros, pero tienen capacidad de llegar a más de 5,1 voltios. Entonces, ¿qué es lo que te da esto? El tratamiento matemático para los procesos reversibles e irreversibles lo proporciona expresiones teóricas que relacionan la corriente de pico, estas corrientes de pico, el potencial de pico y otros parámetros experimentales como la concentración, la velocidad de barrido. Fíjate qué tan importante es la velocidad, que normalmente se trabaja a 100 milivoltios por segundo, y cuando vos te vas a 100 o 1000 voltios por segundo, te cambió toda la superficie. Eso fue un descubrimiento hecho en lista. Entonces, las ecuaciones, para que sepan que rigen la proceso reversible, es si vos tenés una reacción, vamos por arriba, esto no lo voy a deducir, esto está todo en el BART, si alguien necesita en un momento de su vida meterse, la corriente que relaciona para un reactivo más electrones que da un producto es esta, donde este es el número de electrones. Número de electrones, esta es el área del electrodo. Ahora no me pregunte si es el área real, no es el área real. Estamos en problema. Difusión en centímetros cuadrados sobre segundo, como dijo el doctor allá, la unidad. Concentración en el seno de la solución. Y ve la velocidad de barrido, que, como les dije, es muy importante. Entonces, vos tenés una ecuación que relaciona la corriente de pico, el potencial de pico sería este potencial que está acá, respecto al coeficiente de difusión y el proceso de transferencia de carga. Con esta ecuación, así deducida, que se llama la de Rankel-Servik, se puede determinar los parámetros de una superficie, de un bulk. Potencial formal, coeficiente de difusión de la especie reducida. Entonces, para simplificar, y si el proceso es irreversible, ¿qué significa irreversible? Que no es reversible como los picos de hidrógeno, sino es irreversible porque tienen esta situación compleja de presenta este pico que sería la reducción del óxido en esta zona. Entonces, para un proceso irreversible, la ecuación simplifica esto. ¿Y cómo distingo yo? Este es el coeficiente de transferencia de la deducción que la voy a encontrar en BART, y la expresión final, a diferencia de la otra, es esta. ¿Y cómo usted se entera? Esta es la constante estándar de la reacción electroquímica. Está en tabla. Que si vos tenés una tabla de las condiciones que te da la voltametría, la voltamperometría, vos vas a poder determinar la diferencia entre un proceso reversible de un proceso irreversible, que es importante para conocer el mecanismo de reacción. Estoy hablando de cosas básicas ahora, Estoy hablando de lo que se hace en el laboratorio y que los científicos se dedican todos los días a que trabajan en este tema. Yo tengo que la corriente de pico en un proceso reversible es proporcional a la velocidad de barrido al medio. Entonces lo que se hace es se hace a diferentes velocidades, 0,1 milivoltios, 2 milivoltios, 10, 20, 100, y vas a ver que I de pico está relacionado con la velocidad a un medio. Eso significa que el proceso es irreversible,
Pero si presenta un solo pico, el proceso irreversible también presenta esta linealidad. La I de pico en un proceso reversible es mayor, como los de platino acá, y la E de pico en un proceso reversible es menor. Fíjate que este I de pico, la corriente de acá, es menor a esta. La relación entre la corriente de pico, ¿qué significa? Medir la distancia entre el cero y la corriente, y va a ver que la relación esa es 1, si la relación es un pico reversible. En cambio, no se cumple esta cuestión para el proceso irreversible. Para un proceso reversible, el E de pico es independiente de la velocidad, o sea que por más que barra, no te cambia la corriente, en cambio el E de pico depende de la velocidad. ¿Se dan cuenta para qué? Esto no es para que lo sepan de memoria, sino para que sepan qué les va a dar a ustedes el conocimiento de un voltagrama. Entonces, ¿qué se hace en voltametría? Es eso. Pero después hay otras técnicas que voy a ir por abuelo de pájaro, explicándole qué es la cronoamperometría. La cronoamperometría es una técnica muy interesante donde lo que se hace es, se da pulsos. En este caso, la cronoamperometría te da pulso de potencial, y si vos le das un pulso o una perturbación, como les decía al principio de la clase, la corriente varía de diferentes maneras. Yo lo voy a mostrar ahora cómo varía. Depende de la superficie, va a tener diferentes respuestas de la corriente. O sea que le das un potencial constante, subí el potencial, constante un tiempo, lo bajás, y todo eso te va a dar una respuesta en la corriente que depende del proceso. Si se realiza el experimento en condiciones donde la difusión es el único método de transporte, ahí estás descubriendo si el proceso es por difusión controlado, se evita la migración adicionando, fíjate lo que les decía yo, ¿no? Adicionando exceso de electrolito. Al tener mucho exceso de electrolito inerte, por ejemplo, sulfato de sodio, si no interviene en la reacción, sulfato de potasio, cloruro de potasio, la convección se mantiene, la solución sin agitación, y la temperatura se hace constante. Por lo tanto, está descrito por una difusión lineal en un electrodo plano. La corriente que la define es esto, y esto sería la respuesta de una corriente cuando yo salto al potencial, por ejemplo, a un terminal potencial, voy a tener una corriente, después lo relajo, se relaja, cambio el potencial, bajo, y esta es la respuesta de la corriente que yo mido en el equipo por efecto de estos pulsos. Entonces esta técnica es una técnica electroquímica útil para realizar investigaciones de cinética y mecanismo de reacción, así como para determinar los coeficientes de difusión. Con esta técnica, como guardás constante los otros parámetros, podés determinar el coeficiente de difusión de ese electrodo. Fíjate lo que dice acá. Un electrodo no es el mismo que el área activa, la que interviene en la reacción, en la transferencia de carga, debido a que normalmente esta rugosidad aumenta con el ciclado. O sea, que si vos empezás a ciclar un electrodo de platino original, como hacía el chico Servino, barriendo 100 milivoltios, un ciclo, 2 ciclos, obtenés exactamente la misma superficie, que es lo que quería él. Lo oxidaba y reducía para eliminar un compuesto orgánico. Pero cuando vos lo dejas 3 días ciclando, ¿qué te ocurre? Y lo que le pasó en el accidente, va cambiando la superficie y llega a tener una superficie muy rugosada, pero que te aumenta
hasta 1000 veces el área de tan rugosada que es. Por eso es que hay que tener cuidado cuando uno trabaja. Yo lo exploté bastante esto porque yo lo que hacía eso, obtenía una superficie rugosada y tenía un platino que formaba óxido de platino y al reducirlo me quedaba una superficie que aumentaba, yo tengo un paper si lo quiere ver, entre 1 y 1000 veces más área usando esta técnica. Esta es la ecuación para un proceso normal. Si vos multiplicás I por tiempo al cuadrado, con el tiempo obtenés algo lineal. La desviación quiere decir que hay problemas. Y con esto termino. ¿Cuánto nos falta para terminar la clase? Y no me coman el pescado ahí en la... ¿Cuánto? ¿Para qué hora? Me pasé, ya me comieron todo el pescado a mí entonces. Bueno, con esto terminamos. Esto... ¿Cómo no? Con gusto. Acabas de mencionar el área, ¿no? El área superficial, por supuesto que no es igual al área geométrica, ¿no? Entonces, en muchos casos, por ejemplo, a nivel de industria, por ejemplo, acá que hay mucha minería, se ha trabajado mucho en los electrodos, en el ánodo, para buscar superficies de mayor área. Correcto. A veces se ha aplicado arenado, por ejemplo, arenado en seco, arenado en húmedo, etcétera, etcétera, para bajar la densidad de corriente. Correcto, porque digamos, uno dice 0.01 voltios, no es nada. Nada. Pero en una industria minera donde se aplican 100.000 amperios, por ejemplo, durante todo el año, es mucho dinero. Es mucho dinero. Y lo que se hace es obtener una superficie más pulida, por arenado. Entonces, ¿qué importancia tiene eso en estos procesos, tener una área, digamos, altamente pulida o ligeramente rugosa? ¿Cómo afecta? Y fíjate, la respuesta está acá. El primer voltagrama era hermoso, con los picos 111 y 100, y después, cuando apliqué la técnica de perturbación, te transformó la superficie en una superficie rugosa, no rugosa al principio, pero sí los planos. Ahí está demostrando que cambió la superficie. Y si seguís muchos ciclos, podés obtener óxido de platino reduciendo y aumentar el área 100 veces. O sea que tu superficie sin arenar se va a mostrar muy distinta a un voltagrama que está arenado, como el platino, al revés que en este caso. ¿Tienen alguna pregunta? Porque hoy es viernes y ya el cuerpo lo siente. Me está avisando, hoy es viernes, tenés que tomar cerveza. ¿Alguna pregunta sobre esto? Voy a terminar las técnicas de identificación. Voy a dar microscopía, los diferentes tipos, microscopía de fuerza, microscopía túnel. ¿Y qué más me faltaría? Rayos X, algo de EDS, y después ya empezaríamos con litio la semana que viene, el lunes, si Dios quiere. ¿Ustedes no tienen ganas con el pescado? Vamos. Gracias.